Bienvenida, Fanny, gracias por venir al programa. Gracias, ¿Cómo te Vladimir, va? nuevamente por estar acá. Un saludo. Saludo a todos. ¿Cómo está el estado de Aragua hoy? Bueno, Vladimir, nosotros muy preocupados. Aragua está preocupada, la dirigencia del Estado está preocupada, el país está preocupado por las últimas medidas tomadas por el presidente Maduro y no solamente medidas económicas, sino medidas en el orden político. Nosotros consideramos, hemos estado sosteniendo reuniones en la Asociación Social de Trabajadores Aragua, hasta Aragua, las redes de ciudadanos que se han conformado, los partidos políticos, y hemos llegado a la conclusión que más allá de medidas económicas tomadas por el presidente Maduro, se tomaron medidas políticas, un conjunto de operaciones que preparan el camino para la implantación de un modelo comunista en el país, un modelo que prescinda de la empresa privada, un modelo que hace inviable la posibilidad de subsistencia de quienes emprenden, un modelo que lamentablemente viene de fracasar en otros países y que quiere ser aplicado acá exactamente como fue aplicado en Cuba o en la Unión Soviética. Esa situación, por supuesto, afecta al estado de Aragua como afecta a todos los estados del país. En el caso de Aragua, nosotros hemos hecho ahorita una gira por los 18 municipios y nos encontramos cosas como la siguiente. Al llegar a San Sebastián de los Reyes, Vladimir, encontramos a Holcim de Venezuela, empresa expropiada por el gobierno y que hoy día ni siquiera cumple los requerimientos mínimos de higiene y seguridad. Es decir, los filtros, que son filtros importados, no los utilizan y botan el sílice hacia la población. Las canteras cerradas, la represa de Camatagua, en otrora un espacio de esparcimiento que tenía todo un grupo de personas que convivían y vivían de esa riqueza, bueno, le vertieron un líquido que hizo que desapareciera la fauna, pues las personas que vendían el pavón fragmentado en la zona de Camatagua, desapareció todo ese comercio y también desapareció ese encuentro anual que se hace de pesca de pavón y que traía tantos turistas a Camatagua. Hoy también observamos con mucha preocupación que en esa visita que hicimos hacia el sur de Aragua, las nacientes del río Suata, en el sector Las Ajuntas, fueron taladas. La gente sustituyó todo lo que estaba plantado para hacer conucos, porque necesitan comer. El abigeato, se están robando el ganado, solamente están cuidadas las fincas que le pertenecen a militares, a generales. Lo demás ha sido un arrase. El sur de Aragua está como está Venezuela, arrasada, Ahora, Fanny, desesperanzada. ustedes propusieron en la campaña electoral un plan de dolarización de la economía. ¿En qué se parece el plan de Maduro al plan que proponía Henry Falcón o en qué se diferencia? Bueno, fíjate, a nosotros nos llama poderosamente la atención que el día viernes 17 de agosto en la noche, cuando el presidente Maduro anunció el plan del país, el plan económico y político al país, resulta que el presidente Maduro admite haber hecho emisión de dinero inorgánico. Todos sabemos que la emisión de dinero inorgánico, ¿qué lleva? Conlleva a la hiperinflación y al desabastecimiento. Esa maquinita que tiene Maduro, al haber violentado la autonomía del Banco Central de Venezuela, esa maquinita, señor presidente, no la tienen los empresarios, ni la tienen los trabajadores, ni la tienen los empleados ni obreros de nuestro país. Esa maquinita la tiene usted. Y usted admitió haber generado dinero inorgánico. Usted haber admitido generar dinero inorgánico en cualquier país serio donde existiera la división de los poderes, usted estaría dando cuenta ante el Congreso de la República, ante la Asamblea del país, ante el Poder Legislativo del país, por haber hecho esa admisión después de haber dicho durante largos años que había una guerra económica. No, señor presidente, no había ninguna guerra económica. Al usted emitir dinero inorgánico, dinero sin respaldo, usted está generando un gran problema en la economía del país. Y eso es lo que vemos, los resultados: hiperinflación, desabastecimiento y ahora, con las últimas medidas tomadas, desempleo. Mira lo que te dice por aquí Luis Serrano. Esta dirigente política defiende a empresarios, pero no dice que el pueblo está pariendo para pagarle sus productos. No, por supuesto, pero es que fíjate, la cuestión no es eso, es la sofisma, es la mentira. Tú no le puedes decir al pueblo que vas a aumentarle los sueldos cuando has dado en el año 2017 5 aumentos de sueldo que no los has podido pagar al sector público. Si tú no has podido cancelar los aumentos del 2017 al sector público, ¿cómo vas a ofertarle ahora pagar a la empresa privada?
que al fin de todo lo que se trata es de inviabilizar la existencia de la empresa privada. Y si usted, señor, no tiene la posibilidad de un sector que emprenda en el país, resulta que todos vamos a depender del Estado. ¿Es posible una economía donde todos dependamos del Estado? ¿Es posible una economía donde todos tengamos que cobrar sueldos mínimos? A mí me preocupa la masa trabajadora, por supuesto, y todos quisiéramos que no solamente le aumentaran el sueldo a un sueldo mínimo, sino que le aumentaran el sueldo por encima del umbral de sus necesidades básicas, porque nadie está obligado a prácticamente sobrevivir, a vivir con unos sueldos que ni siquiera te alcanzan para cubrir las necesidades Ahora, ¿cuál es la mínimas orientación de básicas. ustedes para los ciudadanos, ustedes como partido, pues como Avanza Progresista, con respecto al carnet de la patria? Porque ahora están colocando, por ejemplo, el Claro, requisito con del carnet de la respecto patria primero, para la obtención de combustible subsidiado, pero también carnet de la patria. Ahora están hablando de que pensionados para poder recibir la pensión tendrían que también tener fíjate el lo carnet de la siguiente, patria y bueno, Vladimir, en el primer elemento que tiene que ver con la hiperinflación, con la generación de dinero inorgánico, justamente esta era la propuesta de Henry Falcón, la dolarización, para parar justamente la producción de dinero inorgánico. Nosotros lo propusimos como una medida que podría de alguna manera sanear la economía, ya que al quitarle la posibilidad a los ejecutivos nacionales caer en la tentación de emitir dinero inorgánico, al tener una moneda fuerte, esto verdaderamente lograría, no sería determinante, pero lograría equilibrar el mercado. Y en este sentido, cuando hablamos ahora del carnet de la patria, yo le hago una pregunta al presidente de la República. ¿Qué diferente tiene o qué diferencia tiene la estrella judía que lo colocaron en el holocausto a los judíos que hacían vida en toda esa zona de Alemania? ¿Qué diferencia tiene el pase de libretas, el carnet de pases que tenía, que era como una libreta tipo pasaporte que se daba en Sudáfrica en el tiempo del apartheid, con el carnet de la patria? Son elementos segregacionistas, presidente. Son elementos que hacen que el ser humano se sienta discriminado. Son luchas sociales las que se han librado, las que ha librado la humanidad pero para que eso es segregacionismo no se dé. ahora tengo que ir a la pausa, pero ¿qué le recomiendan ustedes a la gente? ¿Que saque el carnet o que no lo saque? O que no lo saque? No, es que fíjate, las personas pueden sacar su carnet. El tema es lo que tú sientes, la coacción que sientes por parte del Estado, el sentimiento de que te arrodillen a tener que comulgar con una posición política cuando tú sabes que esa gente que está gobernando, que esas personas que están gobernando lo están haciendo de manera incorrecta. Entonces, para obtener un bien, para obtener un servicio, tienes que anotarte en una página que lo primero que te dice es bienvenido al PSUV. Es decir, yo tengo que pensar como piensa el PSUV para poder ir a poner gasolina subsidiada. No, no debería ser. Eso es un trato discriminatorio. Porque ustedes en vez de criticar toda acción de gobierno no le ponen actitud y contribuyen con sus ideas a la gestión. Miguel García, bueno, ¿cuánta gente no estuvo en el chavismo? Tú Claro, estuviste en el por chavismo, ¿no? supuesto. Es que yo quiero preguntarle a los amigos, ¿quiénes votaron por Chávez en este país? Marcianos, los que eran anteriormente adecos, copellanos y del MAS, que eran los partidos que existían en la época, se decepcionaron de las políticas quienes venían gobernando y decidieron votar por una opción diferente. Eso que pasó en ese momento está pasando actualmente. La sociedad, Vladimir, está fragmentada, la sociedad venezolana está fragmentada. Hay diferentes esquemas interpretativos de lo que está ocurriendo, pero en esa fragmentación necesitamos buscar una visión que nos unifique en cuanto a cómo salir del gran problema que tenemos en el país. O nos vamos a hacer la vista gorda ante el éxodo, o nos vamos a hacer la vista gorda ante la cantidad de venezolanos que están muriendo por falta de medicamentos, o nos vamos a hacer la vista gorda con respecto al problema de alimentación o a la ecuación que vemos todos los días tristemente del venezolano buscando desde la mañana hasta la noche la harina, el gas, la comida, mientras el venezolano está pensando cómo sobrevivir. Se le olvidó los conceptos de democracia, de libertad, del emprendimiento. Nosotros no podemos conformarnos con un sistema Fanny, que nos iguale, pero hacia abajo. Jairo Chacín dice, no olvides por los lados de Central El Palmar un desastre en la carretera de la encrucijada de San Mateo.
dice aquí Sí, la décima así gestión es. de El Tarek, Estado de dice. Aragua ha recibido los embates de toda esta situación. Realmente para nosotros es muy triste ver un Estado que en otro era un Estado pujante, con una zona industrial fortalecida, la Maracay textil de otros tiempos, la Maracay llena de empresas, con un sector industrial en la zona Piñonal y en la zona San Vicente muy nutrido, y ver ahora un cementerio. ¿Qué pasa con eso cuando las empresas se van de un país? ¿Por qué se van las empresas de un país? Eso tenemos que preguntarnos. Se va porque el esquema, la seguridad jurídica, el esquema que está planteado desde el gobierno es un esquema que ha atacado al emprendedor. Y al atacar al emprendedor, ataca al ciudadano, ataca al hombre. Saludos de Maracay. ¿Qué pasó con la impugnación de las elecciones del 20 de mayo? Pregunta Gabriel Camacho. ¿Qué ha hecho Henry Falcón al respecto? ¿Consignaron a nivel internacional esa denuncia? Sí, bueno, esa impugnación siguió su proceso hasta que fue desestimada por el tribunal. ¿Qué ocurre en un país donde no hay equilibrio de los poderes? ¿Qué ocurre en un país donde lamentablemente no hay Estado de Derecho? Nosotros lo que estamos luchando justamente no es simplemente para cambiar un presidente por otro. Nosotros queremos que en Venezuela se restituyan los derechos, que exista un Estado de Derecho que sea respetado, que exista un modelo donde se respeten las libertades, donde se respete al otro, la dignidad del hombre, donde exista un equilibrio de los poderes, donde el hombre se le vea como ciudadano y no simplemente se le diluye en el colectivo. Nosotros estamos proponiendo de alguna manera, Vladimir, un esquema que le permita al país salir de la situación que se encuentra ahorita, pero eso no es produciendo dinero inorgánico, eso es buscando un modelo de emprendimiento nacional. Pedro Romero dice, se fueron a Perú creyendo en las noticias que ustedes ponen a correr y regresan con las tablas en la cabeza. Los trajo Maduro. Se refiere a un anuncio que hubo de unos venezolanos que fueron repatriados de Perú, que estaban en muy malas condiciones Sí, allá. sí, bueno, Noticias que ustedes ponen a correr. la Bueno, diasporización la es un calle habla por sí fenómeno, sola, mi estimado amigo. claro. Yo no invento Lo que eso. pasa es que hay todo un sistema de operaciones, un conjunto de operaciones psicológicas que se han montado sobre Venezuela. Fíjate, Vladimir, después del 2015 el gobierno se dio cuenta que ellos tenían 5 millones y no crecían, y la oposición había logrado tener 14 millones de votos. Luego el estudio de ello es, si esta oposición continúa por el camino electoral, nosotros vamos a perder las gobernaciones, las alcaldías y la presidencia de la República. ¿Qué hicieron para con 5 millones dominar a 14? La fragmentación. Delinearon un conjunto de operaciones psicológicas que han llevado a la fragmentación al pueblo venezolano. Y nosotros necesitamos reencontrarnos, reencontrar un esquema interpretativo de la sociedad que nos permita dilucidar cuál es la ruta de salida de donde estamos ahorita hacia donde queremos llegar. Y yo sé que hay muchos venezolanos ahorita reflexionando sobre esa situación. Habrán otros que todavía siguen confundidos porque creen que este saqueo organizado que se está dando por parte de la Guardia Nacional, cuidando comercio y abriendo sus puertas para que la gente saque los últimos productos que le quedan, creen a lo mejor algunos que ese modelo le está solucionando el problema. Pues es un modelo que a corto y a mediano plazo va a traer es hambre, destrucción, desempleo, porque al desaparecer la industria, al aparecer la empresa privada en un país, el comercio, simplemente vamos a la estatización de la economía. Y si estatizan la economía en este país, donde el gobierno ha demostrado ser un mal gerente, un gobierno que ha recibido casi $1 trillón y muestra un estado de emergencia económica, por lo menos debería ser no solamente puesta en duda el programa que presentó el presidente Maduro, sino que yo no tengo nada en que confiar en quienes están administrando los recursos de una mala manera. Silvin Taylor. Estoy de acuerdo con su invitada. No es sacar el carneo, no. Es la humillación contra el pueblo. Verte de rodillas forma parte de ese plan macabro. Dice, esta señora no tiene coherencia en lo que dice. Le preguntaste si se podía sacar el carnet de la patria y ella dice que sí, pero no, que lo que vale es lo que sienta por dentro. Si lo sacas ya pecaste, es decir, tiro la piedra y escondo la No, mano. claro, es que yo por lo menos no lo he sacado, no, esa es mi condición, pero yo no puedo obligar al otro, al que no tiene ni siquiera cómo llevar la comida a su casa, que no saque el carnet. El que está sobreviviendo y tiene la posibilidad de acceder a una bolsa, lamentablemente el Estado lo obliga. Donde nosotros tenemos que hacer énfasis en la coacción. ¿Por qué te tienen que coaccionar a pertenecer a una organización determinada para poder recibir Ahora, los fíjate que programas por ahí del Enrique gobierno? Ochoa planteaba que por qué más bien no se saca el carnet todo el mundo.
Sí, y bueno, punto. por eso te digo Yo no sé, que es una opción. Yo no soy quien para jugar a uno o a otro, el que lo saque o el que no lo sacó, porque no determino la necesidad que tenga cada quien, pero sí puedo decir que el gobierno hace muy mal al tratar de discriminar entre unos y otros por tener un carnet o por no tenerlo. No tiene nada de diferente a la estrella judía o a los carnets de pases dados en la apartheid. Son sistemas de segregación, son sistemas que la humanidad, son conquistas que la humanidad se ha dado en el transcurso de los años, desde Henry David Thoreau, cuando habló de desobedecer, de desobediencia civil, hasta nuestros días. ajá, por aquí dicen, dice Rafael P. 927, esa página www.patria.org.be no abre, le tienen un recacha que la bloquea, ya se va a poner como la página del Ministerio Popular, del Poder Popular del Interior de Justicia para apostillar, que nunca abre. Dice, y Ildemar Ensalzado dice, le sugiero a tu invitada que haga una encuesta, primero sobre las bondades del carnet de la patria, o segundo, acudir al Fondo Monetario y aceptar condiciones de financiamiento de deuda, que son los argumentos de su avanzada progresista. Sí, no, bueno, es que no solamente el Fondo Monetario, es que Venezuela va a necesitar financiamiento internacional mientras presenta un programa, un esquema que valora el emprendimiento, porque el señor presidente de la República le dijo al país el viernes que nosotros producimos oro, producimos petróleo, producimos coltán, nosotros no producimos eso, señor presidente. Esos son elementos que están en el subsuelo venezolano. Nosotros, el programa de un presidente no puede ser Venezuela a la venta. Usted tiene unos elementos que la naturaleza le dio al país, pero usted tiene que tener un programa de formación, un programa de formación tecnológica, un sistema educativo que manufacture toda esa materia prima que tenemos en el país para poder hacernos competitivos. Entonces allí es donde uno entiende por qué el país ha sido llevado de esta manera. Cuando observamos, lamentablemente, que los esquemas que se han dado son, en vez de un esquema de productividad, es un esquema de repartición de la renta. Nosotros no podemos seguir repartiendo renta, nuestro esquema debe cambiar a un sistema productivo. Es el enfoque que le tenemos que dar y es el enfoque que el presidente no le dio. Pero no solo eso, Vladimir, el presidente hizo una pregunta que yo quiero que responda él ante los venezolanos. ¿Por qué el venezolano tenía un salario promedio de $300 y fue llevado a un salario de $1? ¿Quién le responde por este dinero a ese hombre o esa mujer en Venezuela? ¿Qué ocurrió con ese recurso o esa capacidad que tenía para poder hacer sus gastos y para poder cubrir sus necesidades del venezolano? Bueno, hoy día se fumó, señor presidente. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿La empresa privada? El responsable es usted, que emitió dinero inorgánico sin tener soporte para emitirlo. El responsable es usted. Y también usted dijo el día viernes, señor presidente, que usted no podía controlar la frontera, que todo se va para Colombia. Bueno, yo le pregunto, fíjense este esquema aquí, las gandolas saliendo con nuestros enseres, medicinas, comida, y la Fuerza Armada que tiene en los ojos una venda. Porque cuando usted dice que todo se va para Colombia, usted está diciéndole al país que usted no tiene control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y si usted no tiene control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, usted no tiene control sobre su frontera. Entonces usted es víctima de todo lo que está ocurriendo en el país. Usted no es el presidente de la República. Mira, Usted tiene que tener un control y tiene que tomar las medidas necesarias para que ese desangre que ha habido con los productos de nuestro país no siga ocurriendo. Ramón Ramos, el líder, ¿cómo cree que se puede enfrentar el uso del carnet de la patria para tener derecho a las garantías y derechos que nos consagra la Constitución? ¿Qué proponen ustedes como oposición para enfrentar este instrumento político clientelar de sometimiento? La no segregación, es que no debe ser, nuestro instrumento es la cédula de identidad. Ese es el instrumento que nos identifica a los venezolanos. Todos tenemos que tener la cédula, simplemente que nos identifique como venezolanos, pero yo no tengo que tener un carnet que me segregue, que me distinga uno del otro. Quienes tienen el carnet tienen derechos y quienes no tienen el carnet no tienen derechos. Kenan Daji dice, oye, Vladimir, esa señora sí dice las cosas como son, valiente. Freddy Gainza,
En Venezuela el poder se obtiene es con votos, no tratando el magnicidio. Este país es muy noble, dejen de confundir al pueblo que ya está visibilizado. Ni genocidio, Tranquila, ya ¿no? vienen muchas empresas a trabajar en mi país, bienvenidas sean. Ni genocidio. Yo no hablo de magnicidio, yo hablo del genocidio que está ocurriendo en Venezuela. Cada vez que mueren niños porque no tienen acceso a los alimentos, cada vez que mueren niños porque no tienen acceso a las medicinas, para que los pacientes de cáncer también tengan cómo acceder a todos esos elementos que necesitan para tratarse, ¿Qué los opina, pacientes renales. Entonces, no hablemos tanto del magnicidio, hablemos del genocidio que está ocurriendo en el país. Lamentamos que ocurran situaciones que puedan buscar salidas que no sean constitucionales, lo lamentamos. Pero yo le voy a decir una cosa a esa persona que escribió. Y también se la voy a decir al presidente de la República. Y se lo quiero decir porque es que el presidente le habló al país con una cantidad de cosas que lamentablemente no ha sido colocado en su justo sitio. Señor presidente, nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos bombas, nosotros no tenemos tanques, pero tenemos el derecho de defendernos de lo que usted está haciendo. Tenemos el derecho de defender nuestra dignidad, tenemos el derecho de defender nuestro suelo, tenemos el derecho de saber que tenemos una tierra prodigiosa que tiene las mejores ventajas comparativas en todo el continente y de quedarnos aquí tenemos el derecho porque usted tiene que tomar medidas que no nos permitan convivir entre venezolanos, que podemos tener pensamientos antagónicos, pero que no somos enemigos. No siga vendiendo el concepto de la lucha de clases, no siga enfrentando al conductor de una unidad de transporte con el usuario, no siga enfrentando al dueño de una empresa con sus empleados, porque el quien hace eso derrota un país, hunde un país, y usted es el presidente, usted no es un monarca, este no es un régimen absolutista. Este es un régimen republicano y usted es el presidente de la República, está obligado a cumplir la ley. No es que está por encima de la ley, está obligado a cumplir la ley. Es Fanny, parte de eso. terminando, José Chavarri, ¿qué opina según su deban ahora prohíben el envío de remesas por transferencia? Sí, bueno, porque fíjate, el tema que está allí con respecto a lo de las transferencias bancarias que está sonando el día de hoy, el tema que está en el interior de todo esto es el control de Internet, porque si tú estás fuera es colocar filtros al Internet en Venezuela. Si tú estás fuera y no puedes mover tu cuenta es porque te están filtrando la posibilidad de ingresar al Internet de tu país. Están colocando filtros y eso violenta la libertad. Nosotros tenemos que propugnar, Vladimir, por un sistema donde las libertades individuales no sean conculcadas, donde las libertades individuales sean un derecho ciudadano como en cualquier otra parte del mundo. Bueno, te agradezco, Fanny, mucho por haber venido. Bueno, muy Gracias por venir. triste, mira, por ahí una canción que dice, el gobierno ha prometido acabar con la pobreza debido a si el pobre muere, es fácil cumplir la meta. Salí primera. Primera. Salí primera. Ojalá no quieran matar a los pobres. Ser pobre no es una virtud, señor presidente. Necesitamos sacar al país de la pobreza. Gracias por habernos acompañado, Fanny García, dirigente del Partido Avanzada Progresista.